Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Buenos días, los saludamos hoy 3 de agosto, mes de los grupos de vida. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Enfocaremos la palabra en casa de Cornelio. Iniciamos con origen. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Hola, buenos días. En este mes de agosto, que hemos llamado mes de los grupos de vida, vamos a tener un tema general, aprovechando que tenemos 5 domingos, y el tema general es casa de Cornelio. Diga, casa de Cornelio. ¿Le suena esa casa de Cornelio? Vamos a meditar sobre esa casa de Cornelio este mes. Y el tema para esta mañana es origen. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta nueva ocasión, esta oportunidad que nos das. Usamos la libertad que nos das para venir acá. Usamos la libertad, Señor, que nos das para andar en tu camino, en tu propósito. Nuestro corazón está abierto para ti, Señor, y confesamos nuestra necesidad de ti. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por esas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para nuestro tema origen, te invito a que abramos inicialmente nuestras Biblias en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y en Hechos capítulo 10 miremos los versículos 1 y 2 inicialmente. Dice Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Allí nos habla de una casa. ¿Y de quién era esa casa? Según dice el versículo 2. Un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea que la casa era ¿de quién? De Cornelio. Y como aprendimos en junio, cuando la palabra nos habla de casa, nos está hablando de la familia, ¿cierto? Así que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. La casa de Cornelio encierra un misterio. Es todo un concepto que nosotros como iglesia debemos comprender bien. Y hoy nos vamos a dedicar a ver dónde se origina ese concepto o ese misterio. Miremos aquí mismo en el capítulo 10, el versículo 22. Versículo 22 dice: ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Son palabras que le están diciendo al apóstol Pedro. Durante este mes vamos a ver detalladamente de qué se trató todo esto, pero hoy nos vamos a enfocar en el origen, dónde arrancó todo esto. Hay algo que tiene que suceder en la casa de Cornelio. Dice la palabra que era un varón justo y temeroso de Dios. Además dice que es un centurión de una compañía llamada La Italiana. Se trata de un grupo de soldados, aproximadamente unos 600 soldados. Era el capitán. Un hombre no judío, un hombre gentil pero piadoso, temeroso de Dios.
Además, hacía donaciones para el pueblo de Dios. Oraba continuamente, nos dice. Hay muchas personas así. Personas que todavía no tienen a Cristo, todavía no son salvos, todavía no son del pueblo de Dios, pero son personas que son así, temerosas de Dios y buscadores de Dios. Ese es Cornelio. Y no solamente Cornelio era así, sino también toda su casa. De hecho, yo creo que lo veremos más adelante en otra ocasión. Un soldado, se dice explícitamente en el capítulo 10 de un soldado que también era así, temeroso de Dios, un soldado de él. Hay algo muy especial y es que en nuestras casas podemos encontrar personas así. Tal vez usted es una persona así. Yo me imagino que usted, lo más seguro es que ya tenga a Cristo, pero en su casa de pronto hay personas que no tienen a Cristo, pero son buenas personas, por decirlo de una manera que usamos más nosotros. Nosotros casi no usamos el término piadoso, temeroso, pero podemos decir buenas personas. Personas que tienen un respeto por Dios, de hecho que de alguna manera se acercan a Dios, pero de pronto no lo hacen de la manera correcta, no han entendido cuál es el camino, pero honestamente, transparentemente su corazón quieren hacerlo, quieren buscar de Dios y lo hacen a su manera. Tal vez estén en una religión, tal vez estén con otros métodos y no han entendido cómo es que se busca al Señor. Este es uno de ellos. Él, al decir que era piadoso, está indicando también en el contexto de Hechos capítulo 10 que se acercaba a los judíos en la adoración a Dios. No tenía un compromiso al punto de, por ejemplo, hacerse circuncidar, pero sí se acercaba al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios adoraba a Dios. Esa era la búsqueda de él. Y posiblemente en nuestras casas hay personas que, aunque no comparten abiertamente la fe o intensamente la fe o no están comprometidos con Dios, podemos decir que son temerosos de Dios, que de cierta manera son buenas personas y que quieren buscar al Señor. Ese es el perfil de este hombre y de hecho el perfil de toda su casa. Pero dice el versículo 22, la segunda parte: ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es necesario que en tu casa, es necesario que esas personas que están en tu casa oigan ciertas palabras, y de esto con más claridad lo dice el mismo apóstol Pedro cuando le preguntan por qué estuvo en esa casa. Si me acompañas al capítulo siguiente, capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice Hechos 11, versículos 12 al 14: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El apóstol Pedro está contando que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, fue que le dijo a él que fuera con esa delegación o esas personas que habían sido enviadas por Cornelio. Y dice, sigue diciendo el versículo 12: fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Y quiero que note el énfasis de la palabra casa. Allí la menciona por primera vez en esos versos que estamos leyendo del capítulo 11. Dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Pedro no fue solo, fue acompañado por 6 hermanos. Había algo especial que iba a suceder ahí en esa casa. Además fue una idea de Dios, una idea del Espíritu. El mismo Espíritu de Dios fue que le dijo a Pedro: acompáñelos. De otra manera, como tal vez lo veremos más adelante, de otra manera Pedro no hubiera ido, porque no era Cornelio un judío, sino que era un gentil, un pagano. Dice el versículo, en versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa, nuevamente en su casa, un ángel que se puso en pie y le dijo: que en la casa de alguien se aparezca un ángel y que ese ángel diga algo, no es una cosa menor, no es un asunto de todos los días. De hecho, Dios no opera así todos los días. Vemos unos casos muy especiales en el libro de Hechos.
porque Dios quiere hacer una obra especial. Hay una obra especial y por eso es que la casa de Cornelio encierra un misterio. Y por eso es que vamos a dedicarnos este mes a mirar acerca de casa de Cornelio. Dice que un ángel se puso en pie en la casa de él. ¿Y qué le dijo? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Nuevamente la palabra casa. En el versículo 12 la palabra casa. Versículo 13 la palabra casa. Versículo 14 la palabra casa. Hay un énfasis especial porque hay un misterio, como les digo, encerrado en la casa de Cornelio. ¿Y para qué tenía que ir Pedro a esa casa? Dice la última parte del versículo 14, o todo el 14, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio iba a ser salvo porque iba a escuchar unas palabras que le iba a decir ¿quién? El apóstol Pedro. Pero no solamente Cornelio iba a ser salvo, también iba a ser salva toda la casa, porque toda la casa también iba a oír esas palabras que Pedro le iba a decir. En nuestras casas hay personas que se quieren acercar a Dios, pero no tienen a Dios. Es necesario que a esas personas llegue alguien con autoridad y que sea una iniciativa de Dios, como en este caso, para que por medio de esa persona, las personas que están en tu casa puedan oír las palabras que Dios quiere, y con esas palabras esas personas van a poder ser salvas. Empieza la vida en esa persona. Hay una impartición de vida por medio de las palabras que Pedro va a decirle a Cornelio y a su casa. Asimismo habrá una impartición de vida por medio de las palabras que alguna persona Dios va a enviar a tu casa para tocar, para hablar a las personas que están allí, que todavía no son de Cristo. Algunos tal vez ni siquiera son piadosos. Algunos tal vez sean un problema. Tú dirías, ojalá mi tío fuera piadoso, ojalá mi primo fuera piadoso, ojalá mi hijo fuera piadoso, ojalá fuera temeroso, ojalá por lo menos fuera respetuoso, pero es un grosero, es un blasfemo, está endemoniado. Pues si una persona piadosa necesita escuchar las palabras para ser salvas, imagínate una persona en esa situación como la que acabo de describir. Sí que es cierto. Y la palabra de Dios tiene poder para salvar. Voy a tener que editar esa parte ahí antes de subirla a internet. Dije, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Así va a sonar más bonito. Es verdad. No desconfiemos de la palabra más sencilla. Yo recuerdo la palabra tan sencilla de la mujer samaritana a los samaritanos que eran tan apáticos y sin embargo creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor por la palabra sencilla de esa mujer, y algunos que no creyeron quedaron con la inquietud y fueron directamente a escuchar de Dios la palabra. Así que no menospreciemos, la palabra tiene poder. No nos debemos avergonzar, no nos debemos menospreciar la palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un poder encerrado en la palabra, y esa palabra, ese poder de esa palabra es liberado cuando alguien las pronuncia. Alguien que es enviado de parte de Dios las pronuncia y la persona está receptiva en ese momento. No pensemos, bueno, cuando la persona esté receptiva entonces me pongo en esta misión. No, tenemos que provocar, porque nosotros ya hemos sido enviados para esa misión. Tenemos que provocar el momento. Acá tenemos entonces el asunto de la casa de Cornelio. Capítulo 10, capítulo 11 nos habla de eso, y luego vamos a en detalle mirar, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el origen. Y a propósito de origen, por favor acompáñame a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 miremos los versículos 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47.
Este capítulo es un capítulo poderosísimo. En el Nuevo Testamento nos habla del origen, del inicio, literalmente, de la iglesia. Versículos 41 al 47 de Hechos 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a un grupo que ya estaba antes. ¿Recuerda más o menos cuántos eran en ese grupo? Como 120, ¿cierto? Así que según el versículo 41 se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y voy a tenerme un poquito allí para decir algo al respecto. Perseveraban en 4 cosas, insistían en 4 cosas: llueva, truene o relampaguee, perseveraban, insistían en 4 cosas. Cuando estaban de buen genio, cuando estaban de mal genio, cuando estaban enfermos, cuando estaban sanos, cuando tenían buen ánimo o cuando no lo tenían, ellos igual perseveraban. De eso se trata perseverar, de eso se trata insistir. Perseveraban en 4 cosas. La primera, ¿cuál es? La primera cosa en la que perseveraban, ¿cuál es? Según el versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. Segunda, comunión unos con otros. Tercera, partimiento del pan. Y cuarta, en las oraciones. ¿Qué es eso de doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es todo lo que los apóstoles predicaron. Y tenemos nosotros la bendición de tenerlo registrado. Está escrito, podemos decir, escrito está. Si quieres conocer cuál es la doctrina de los apóstoles, entonces te recomiendo, hay 27 libros muy buenos al respecto, son originales, son copias del original. Y el Señor se ha encargado de que la traducción sea fiel. Y ha sido una bendición para millones de personas. La doctrina de los apóstoles las encontramos desde Mateo hasta Apocalipsis, sin excepción, todos los libros. No hay un capítulo, porque hay mucho dicho popular, que el capítulo X de tal libro no es. Eso es falso. Eso es falso. Esos 27 libros, todos los capítulos, nos conforman la doctrina de los apóstoles. En eso es que perseveraban. Cuando alguien venía a decirles algo contrario, algo que no era conforme a la doctrina de los apóstoles, ellos simplemente no prestaban atención. Antes así procuraban que esa persona que estaba equivocada entendiera, conociera cuál es la doctrina de los apóstoles. Tú y yo debemos conocer la doctrina de los apóstoles. Ese no es un hecho menor, tampoco es un hecho moderno. Es desde la aparición de la iglesia. Los primeros creyentes, en lo primero que perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. La conocían, la ponían en práctica, la hablaban, la enseñaban, la proclamaban. La doctrina de los apóstoles. No hay otra doctrina correcta. Cuando la Biblia nos habla de sana doctrina, se está refiriendo a esa misma, la doctrina de los apóstoles. Cualquier doctrina distinta ya no es sana doctrina. La doctrina de los apóstoles no solamente nos habla de la muerte del Señor. La doctrina de los apóstoles incluye la resurrección del Señor, la ascensión del Señor, la segunda venida del Señor. Incluye el milenio. Incluye todo lo que los apóstoles enseñaron. Esa es la doctrina de los apóstoles y debemos conocerla. Religiosamente hay una costumbre y es conocer básicamente que Cristo murió en la cruz y ya. Y sí mucho que resucitó. Pero de ahí en adelante, ¿qué hace Él en resurrección? Todo eso lo debemos conocer porque eso es doctrina de los apóstoles. Lo segundo que dice es que también perseveraban en la comunión unos con otros. Está muy bien dicho así, comunión unos con otros. Es una unión entre varios donde yo doy, pero también recibo. Compartimos, yo te doy, tú me das. Yo te bendigo, tú me bendices. Yo te doy una palabra y tú me das una palabra. Tú me edificas, yo te edifico. Esa es la comunión. Hemos hablado también ya por años que la comunión técnicamente, según lo dice la palabra de Dios, es un fluir, una corriente de la vida resucitada de Cristo. Para que pueda haber comunión se necesita inicialmente la vida.
Por eso es que era necesario que Pedro fuera a la casa de Cornelio, porque aunque ellos eran temerosos y oraban continuamente y buscaban de Dios, ellos no tenían la vida. Ellos podían estar juntos y en armonía, pero ellos todavía no podían estar en comunión. Algo faltaba en esa casa y era la vida de Dios, la vida de Cristo resucitado en esas personas. Con las palabras que Pedro le iba a hablar, ellos iban a creer, y por creer iban a tener vida eterna, iban a tener literalmente la vida de Cristo resucitado en ellos, y ahora sí podían participar de la comunión. Lo segundo en lo que perseveraban la iglesia desde el inicio fue en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Dice también lo tercero que es el partimiento del pan. El partimiento del pan no es que, ay, vení, te invito a unas almojábanas. No era algo tan informal. El partimiento del pan se refiere a la cena del Señor, o a la Santa Cena, o a la mesa del Señor. Compartir el pan y la copa, ese es el partimiento del pan, y lo hacían en las casas. Ellos hacían unas cosas en el templo, básicamente para dar testimonio, pero en las casas, ya de una manera más íntima. No eran los 3,000 en una casa, no habían casas de ese tamaño, sino que por grupos, unos en una casa, otros en otra casa, otros en otra casa. ¿Qué hacían? Partían el pan, compartían la cena del Señor, recordaban la obra del Señor desde su muerte hasta su segunda venida. Y toda esa era, la Biblia lo llama la era de la iglesia. Esa es la cena del Señor, ese es el partimiento del pan. ¿Qué es lo cuarto en lo que perseveraban? Perseveraban en las oraciones. Ellos perseveraban en las oraciones. Muy bien. Esto es fundamental, y un poquito más adelante, en otro domingo, lo vamos a ver, por qué es tan fundamental esa perseverancia en las oraciones. Versículo 43 en adelante: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo quiero que note ese versículo 43 donde está ubicado. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Señales, prodigios, milagros, cosas asombrosas. Eso fue el resultado de una conversión, el resultado de ellos perseverar en estas 4 cosas. No era la parte básica, fundamental de la predicación. Nosotros vemos la predicación del apóstol Pedro antes del versículo 41. Del 41 en adelante que estamos leyendo hoy es el resultado de esa predicación. Muchos fueron añadidos a la iglesia y empezaron a perseverar en estas 4 cosas, y luego entonces se da lo del versículo 43: habían muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero enfatizar esos versículos 46 y 47. Perseverando unánimes cada día. ¿Dónde perseveraban cada día? ¿Dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas. No solamente era en el templo, sino que era también en las casas. La iglesia de hoy, particularmente Getsemaní, tenemos un conflicto en este momento, y es que no tenemos reuniones formales en las casas, y es precisamente a eso lo que nos estamos enfocando. Ese es un deseo del Señor. El origen de esas casas, como la casa de Cornelio, es un origen que está en el corazón de Dios mismo. Dios desea esos grupos de vida. Dios desea esas reuniones en casa. Dios desea esas casas de Cornelio. Dios desea que tu casa sea una casa así como la de Cornelio. Dios desea que en tu casa haya un grupo de vida. Eso es un deseo de Dios. En tu casa hay unas personas que necesitan.
y de pronto jamás van a venir acá. De pronto tienes unos vecinos y jamás van a venir acá, inicialmente no, pero a tu casa sí. A tu casa sí los puedes invitar, y los puedes invitar a una almojábana, los puedes invitar a un refresco y a orar por una necesidad que ellos tengan, y les puedes compartir la palabra. Y eso lo puedes hacer más formal, hacerlo más periódico, con cierto horario y con una persona que Dios ha levantado, que Dios ha indicado que debe ir a esa casa a hablar las palabras por las cuales se va a impartir la vida eterna allí en esas personas. Aquí dice entonces, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Es en el templo y es en las casas. Nosotros debemos solucionar el asunto de los grupos de vida, ya formalizar, tener varios grupos de vida, y entonces sabemos que nos estamos reuniendo no solamente en el templo y en las casas. Pero además de ese asunto hay otro problema. Y es que ni siquiera la iglesia está disciplinada, organizada, perseverando en el templo. A nosotros pensamos, sentimos, y ese es un indicativo muy importante, sentimos una libertad de ir o no ir a una determinada reunión. No, yo no voy este domingo. Y es una libertad. Faltar de esa manera no es perseverar. Ese no es el concepto de perseverar, y se requiere perseverar. Así que necesitamos las dos cosas. No solamente es en el templo y no solamente es en las casas. No, es que yo me quedé en mi casa porque desde acá también oro. Sí, pero te pierdes esta comunión. No, yo solamente voy a la comunión de la iglesia, en mi casa no quiero. Te pierdes la comunión en tu casa. Es en el templo y por las casas. Amén. Amén. De verdad, básicamente estoy leyendo lo que dice la palabra. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso lo charlamos un poquito, lo del verso 47, versículo 47 lo charlamos el miércoles pasado. Cómo se tiene favor con todo el pueblo, cómo se impactan los vecinos de esa casa donde está funcionando un grupo de vida. De eso se trata nuestra charla los miércoles, para iniciar esos grupos, para fortalecerlos, para que crezcan los grupos de vida, para que estas casas sean como la casa de Cornelio, donde el Señor ha orquestado todo un plan y está haciendo una operación. La casa de Cornelio es una operación divina, y el deseo del Señor es que en tu casa se dé también una operación divina. Dios quiere hacer operaciones, y una de esas operaciones la quiere hacer en tu casa, en nuestras casas. Es un deseo de Dios. Por eso es nuestro enfoque durante todo este mes en casa de Cornelio. Quiero que me acompañes ahorita al capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos habían hecho un alboroto, les habían prohibido hablar en el nombre de Jesús, y antes más lo hicieron. Entonces los azotaron, los intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Qué es el concilio? El concilio es como una corte suprema. Está formada por los principales líderes religiosos, y ellos son los que determinan qué se hace y qué no se hace. Y habían determinado que no se predicaba en el nombre de Jesús, y por eso los habían azotado. Dice 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor, por el nombre de Jesús, por el nombre de Cristo, por el nombre de Dios. Lo podemos decir de cualquier de esas maneras. Hablar del nombre de Cristo, el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Dios, es hablar de la misma persona de Dios.
a ellos no los recibieron bien, a ellos este concilio los azotó, pero para ellos era un orgullo. Uf, me azotaron por causa de Cristo. Gloria a Dios, estaban felices, no se deprimieron. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Justo lo que les prohibieron hacer, ellos no paraban de hacerlo. ¿Qué es lo que hacían? Predicar a Jesucristo. ¿Qué es predicar a Jesucristo? Es hablar del nombre de Jesucristo, es el evangelio de Jesucristo, es hablar de toda la obra del Señor Jesucristo, es hablar de su encarnación, pero antes de su encarnación es hablar de su eternidad, porque Él no empezó un día, Él es eterno. Hablar de su encarnación, hablar de su muerte, hablar de su resurrección, hablar de su ascensión, hablar de su impartición a la iglesia, hablar de su segunda venida, hablar de su reino eterno en la segunda eternidad. Todo eso es, eso que, ¿cómo se llama? También se llama la doctrina de los apóstoles, que es en lo que debemos nosotros perseverar. Ellos hacían esto todos los días. ¿Dónde lo hacían? Según el versículo 42. En el templo y por las casas. Ese es el deseo del Señor. Diga, en el templo. Diga, por las casas. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Señor. Yo estaría muy feliz que todos los hermanos que tienen libres esas sillas hoy faltaron muchos, dijeron, me levanto a las 11 porque a las 2 estoy en la marcha seguro. Me encantaría, estaría feliz, ahorita estoy triste, pero estaría feliz que todos esos hermanos que no están ocupando esas sillas libres estuvieran en ese momento reunidos formalmente en una casa hablando el evangelio del Señor a sus parientes y vecinos. Ahora, me daría mucha tristeza que usted, que tiene la disciplina, el orden, la organización, el cuidado de participar de esta comunión, el próximo domingo no venga y me mande una nota al WhatsApp: me quedé predicando en la casa. No, porque la palabra de Dios nos dice que es en el templo y por las casas. Entonces, si tienes sentido común, pues no prepares una reunión, un grupo de vida, un domingo en la mañana. Más vale en la tarde o en la noche. No prepares un grupo de vida el miércoles en la noche. Y el martes a las 9 de la noche ya tienes que quedar libre del grupo de vida porque tienes una ocupación. El jueves en la mañana no hagas grupo de vida. O sea, hay otros horarios, es sentido común. No creo que necesitemos ponernos 40 días en ayuno y en oración para que el Señor nos muestre si el domingo en la mañana hacemos un grupo de vida, ¿cierto? Sentido común. Saben que el sentido común se mueve mucho en los asuntos de los grupos de vida y lo vamos a ver con el ejemplo de la casa de Cornelio. Acompáñame ahora a Hechos capítulo 20 y miremos en Hechos capítulo 20 el versículo número 20. Pablo se está despidiendo de los hermanos en Éfeso. Están súper tristes, pero en la despedida les dice estas palabras del versículo 20: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así que no solamente era Pedro el que hablaba de hacerlo públicamente y por las casas, sino que también el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque también es un apóstol, es la misma doctrina, la doctrina de los apóstoles. Pablo también compartía todo el consejo, toda la palabra, él también predicaba al Señor, no solamente públicamente en grupos grandes, sino también de manera más personalizada, por las casas, en los hogares. ¿Recuerdan las 4 cosas en las que perseveraban esa iglesia desde el principio? Lo primero era ¿qué? Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense el asunto de la comunión, dar y recibir, tener una amistad, una estrecha amistad. ¿Recuerdan lo que leímos? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se añadieron a la altura de Hechos capítulo 2? 3,000. 3,000 personas.
Imagínense 3,000 personas para tener una amistad estrecha. 3,000 personas compartiendo, dando y recibiendo. ¿Cómo hacían eso? ¿Alquilaban un estadio? Y como era todos los días, ¿alquilaban un estadio todos los días? Muy duro. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el éxito de ellos? Para eso estaban las casas, como la casa de Cornelio. Diga, mi casa es un secreto. Diga, mi casa es la clave. Es de verdad, es la clave para tener comunión. Porque yo me imagino, tengo la sospecha que hoy Robert no saludó a Eliana. ¿O sí? ¿Están bravos? Sí, Eliana, están bravos, ¿no? ¿Se caen mal? Sí, se caen mal. No, ni siquiera se han visto. Y eso que somos un puñadito. En cambio, en las casas nos sentamos y ¿cómo no nos vamos a ver? ¿Cómo no nos vamos a saludar? ¿Cómo no vamos a compartir más estrechamente? ¿Cómo no vamos a dar y recibir entre todos? Entonces se asegura la comunión. Se asegura la comunión. Por eso es tan importante ese concepto, ese misterio que encierra la casa de Cornelio. Para el asunto de la comunión quiero que miremos los 3 primeros versículos de Primera de Juan. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esos 3 versículos, queridos hermanos, son la clave para entender qué es eso de comunión. Mire cómo empieza Primera de Juan. Lo que era desde el principio. El mismo escritor, es decir, el apóstol Juan, en su evangelio, ¿recuerda cómo lo empieza? En el principio era el verbo. Ahora, ese principio no es el principio desde la creación, lo hemos visto que no, sino que se refiere a lo que había antes de la creación. De hecho es antes del principio, pero es una manera de decirlo. En el principio era el verbo, para mostrar que el Señor Jesús es eterno. Ese es el principio en el evangelio de Juan. Pero aquí donde dice lo que era desde el principio, aquí ya nos habla desde la creación en adelante. Lo que muestra que Primera de Juan es una especie de continuación del evangelio de Juan. Los escritos de Juan son muy importantes. Y vuelvo a insistir que estos 3 versículos son claves para entender qué es comunión. Ya les he dicho que para la comunión lo básico, lo fundamental es la vida. Si la persona tiene la vida eterna, la vida resucitada de Cristo, si una persona tiene la vida eterna, ya puede tener comunión. Si no tiene la vida eterna, no puede tener comunión. No puede. ¿Qué necesita? Creer en Cristo. Si cree en Cristo, tiene vida eterna. Si tiene vida eterna, puede tener comunión. Los escritos del apóstol Juan son muy especiales en torno a la vida. El énfasis de Juan es la vida. En el evangelio de Juan habla básicamente de la impartición de la vida. En Primera de Juan y en las otras 2 cartas de Juan, que son 3 cartas, nos habla del crecimiento de vida. Y para ese crecimiento de vida es esencial la comunión. Y en Apocalipsis, que también lo escribe Juan, nos habla de la cosecha de vida. El Señor viene por lo que hay con vida acá y se lo lleva. Es la cosecha de vida. Así que nos habla primero impartición de vida, luego crecimiento de vida y finalmente la cosecha de vida. Esos son los escritos de Juan. Y acá nos dice, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Note el orden tan especial. Lo primero que necesita una persona es oír.
Luego dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y es un concepto que el mismo Juan habla en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 dice que Juan escuchó una voz. Y luego dice que se volvió a ¿qué? ¿Recuerdan? Se volvió a ver la voz que había hablado. Y la voz no se ve, la voz se oye, se escucha. Pero él, ¿por qué se volvió a verla? ¿Quién era esa voz? ¿Quién era esa voz? El Señor Jesús. Es una voz, es un verbo hecho carne. Por eso no solamente se oye, sino que se puede ver. Por eso el orden de Juan acá, lo que era desde el principio, lo que hemos oído primeramente, pero también lo que hemos visto con nuestros ojos. Luego dice, lo que hemos contemplado. No solamente lo vieron de carrerón, sino que lo miraron atentamente. Lo contemplaron, dice. Luego dice, y palparon nuestras manos. A él lo tocaron, porque esa voz, esa palabra que oyó y que pudo ver y que pudo contemplar, como se hizo carne, entonces también la pudo palpar. Mire el orden tan especial. Primero lo oye, luego lo ve, luego lo contempla y luego lo palpa. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese verbo de vida es el Señor Jesús. En paréntesis, una explicación de lo que acaba de decir, porque la vida fue manifestada, es decir, el verbo se hizo carne, así se manifestó. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre. ¿Quién estaba con el Padre? El Hijo. Algo muy especial que nos revela Juan en Primera de Juan es que el mismo Señor Jesús es la vida eterna. Y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Luego versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Si usted nota, ya cambió el orden. Aquí ya no dice primero oído, sino que dijo visto. En el versículo 1 primero oyó, después vio. En el versículo 3 primero vio y luego oyó. Para nosotros recibir revelación, lo primero es oír. Cuando lo oímos, entonces tenemos chance de llegar a verlo y luego contemplarlo y palparlo. Y ya tenemos esa revelación lista. Ahora, en el momento de darla, no de recibirla, sino de dar la revelación, lo básico acá es haberlo visto. Porque has oído algo, pero todavía no lo has visto, todavía no lo has contemplado, todavía no lo tienes seguro, entonces todavía no lo compartas. Primero lo oyes, luego lo ves. Cuando ya lo veas, cuando ya tienes la fundamentación, ya lo puedes compartir. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Juan y quién más, y los demás apóstoles, porque esa comunión, así como la doctrina, es de los apóstoles. De esas 4 cosas es claro, completamente claro, y muy importante tener en cuenta que la doctrina y la comunión es de los apóstoles. Lo que hemos visto, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando se habla lo que tiene que ver con vida eterna, cuando se habla del Señor Jesús, cuando se alaba, cuando se adora al Señor, cuando se habla acerca del Señor, cuando se habla el Evangelio de Cristo, se provoca esa corriente, se provoca esa comunión. ¿Él para qué habla? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión. Cuando se habla la palabra de Dios, entonces se provoca una corriente, se imparte la vida y ahora ya puede haber comunión. Y esa comunión es la comunión con los apóstoles. Alguien dirá, pero es que, perdón, hace unos días que ya el apóstol Juan murió. Sí, pero podemos tener comunión con él porque es por esta doctrina, por la palabra.
Nosotros estamos unidos en Cristo. Y en Cristo no solamente estamos nosotros, el apóstol Juan también está en Cristo. Esa es la comunión con los apóstoles. Nosotros podemos tener comunión con todas las personas que tengan vida eterna. Puede ser que se vistan raro. Puede ser que no te gusta, esa pelada tiene la falda muy cortica, pero tiene vida eterna, sí, puedes tener comunión. No me gusta que esa pelada siempre es con esa falda más abajo de los tobillos. ¿No te gusta tan larga? No importa. ¿Tiene vida eterna? Sí, puedes tener comunión. No me gusta como cantan a los gritos, a mí me gusta suave, pero ¿tienen vida eterna? Sí, entonces puedes tener comunión. No, pero es que ni levantan las manos, pero ¿tienen vida eterna? Sí, puedes tener comunión. Pero es que ellos piensan que hay casitas en los cielos, y no hay casitas en los cielos, pero ¿ellos tienen vida eterna? Sí, puedes tener comunión. Para tener comunión lo que se necesita es tener la vida eterna. Si tienes la vida eterna ya puedes tener comunión. De ahí en adelante, en la misma comunión, el Señor va enseñando, va subiendo de nivel a su cuerpo, al nuevo hombre, le va enseñando la palabra. Pero podemos tener comunión si hay vida eterna. Y eso es lo que no había en la casa de Cornelio. Y había un encargado llamado Pedro para decir unas palabras. ¿Qué palabras? Lo tocante al verbo de vida. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener comunión. Y esa comunión es la comunión de los apóstoles. Y esa comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En tu casa tiene que haber esa comunión. Todos los miembros de tu casa tienen que tener esa comunión. Yo te animo a que abras la puerta de tu casa para que sea una casa como la casa de Cornelio, para que haya un grupo de vida allí. Yo te invito para eso. Hay una bendición en la comunión porque es el fluir de la vida del Señor. Bueno, ya con esta explicado, quiero que vayamos a la última parte de las citas. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Escuchen, el apóstol Pablo categóricamente dice acá que la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, hemos sido llamados a algo específico. ¿A qué? Según el versículo 9, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La comunión no es algo opcional, es el llamado que Dios ha hecho de nosotros. Él nos ha llamado a esa bendición, a tener comunión con el Hijo. Y esa comunión con el Hijo tiene un resultado que está en el versículo 10. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos. ¿Cómo es posible esa unión? Por la comunión. Sin la comunión no hay posibilidad de estar perfectamente unidos, sino que se va a dar lugar a las divisiones. Y puede ser que a pesar de que tenemos el conocimiento y a pesar que este 2025 es el año de la comunión, es posible que entre nosotros no haya una buena comunión, no haya una perfecta comunión. Es posible que yo tenga comunión con todos estos hermanos, pero que con estos de la mitad no he podido. Entonces me los salto y sigo con los de acá. O sea, al Señor le quedó grande. ¿Habrá algo que le quede grande al Señor? No. ¿Recuerdan cuál es el estorbo que tenemos para que el Señor pueda glorificarse, hacer lo que Él quiere hacer? La carne. ¿Y recuerda cuál es la solución? La vimos el año pasado. ¿Cuál es? La cruz. ¿Tienes problemas? ¿No puedes tener comunión con todos en la iglesia? ¿Qué necesitas? ¿Irte para otra iglesia? No. ¿Qué necesitas? La cruz. No, yo no necesito que irme, que se vaya la otra persona. No. ¿Qué necesitas? Cruz. Diga, necesito cruz. No le dé miedo, diga, necesito cruz. Necesitamos cruz.
Algunas veces ni siquiera en la misma casa, somos 4, somos 3, somos 2 y no hay comunión. Nomás está el esposo y la esposa y no hay comunión. ¿Qué se necesita? Que Pedro vaya a predicar. Pero es que ya son creyentes. Entonces, ¿qué se necesita? Cruz, para que se manifieste la realidad de lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Porque todo velo, toda carne, todo corazón endurecido es estorbo para que se manifieste la vida del Señor. Eso lo hemos aprendido, ese es el tema del año pasado, pero este año ¿cuál es? La comunión. Tenemos que asegurarnos que haya comunión. A eso hemos sido llamados. Es muy importante, miren lo importante que tu casa sea como la casa de Cornelio. Que se abra para que alguien vaya a ayudar con la vida, con ese fluir de vida, para que haya una verdadera comunión. Vamos al capítulo 16, por favor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mire tan bonito. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y en la despedida, ya a punto de despedirse en esa primera carta, les dice: las iglesias de Asia os saludan. ¿Iglesias de dónde? Asia. Y luego agrega: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ellos tenían casa en Asia, específicamente en Éfeso. ¿Quiénes? Aquila y Priscila. ¿Y qué pasaba en la casa de ellos? Era una casa con ese misterio, como lo que vamos a aprender en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque dice: con la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién? De Aquila y Priscila, que vivían ¿dónde? En Éfeso, o sea, que queda en Asia. Aquila y Priscila abrieron la puerta de su casa para que ahí tuviera comunión ¿quién? La iglesia del Señor. Se reunían, tenían un grupo de vida, literalmente. Muy bien, con esa idea allí, acompáñame ahora a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5 dice: saludad a Priscila y a Aquila, son los mismos. Y luego dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y ojo al versículo 5: saludad también a la iglesia de su casa. ¿De cuál casa? De la casa de Aquila y Priscila. Pero ahora se está despidiendo es de los hermanos que están en Roma. Y luego dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquila y Priscila no solamente tenían una casa, tenían varias casas. Por lo menos tenían 2 casas. Y ambas, o todas las casas que tenían, las abrían la puerta para que se reuniera la iglesia. Ellos se han dado, como dice el versículo 4, expusieron su vida por mí, arriesgaron su vida por Pablo, por los apóstoles. Había una comunión entre ellos y por eso eran tan versátiles. Ellos no decían: bueno, esta casa sí, pero esta no. No, ellos abrían donde estuvieran, abrían la puerta de su casa para la predicación del evangelio. Acompáñame a Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Ninfas.
Y vamos a Filemón. Esta Biblia no tiene Filemón. Filemón capítulo 1, versículo número 2. Versículos 1 y 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, muy posiblemente Apia era la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Allí también vemos que Filemón abría la puerta de su casa para que la iglesia se reuniera. Esto que nos muestran varias cartas de los apóstoles, esto que nos muestra Hechos de los apóstoles, nos da como el origen, por qué sucedió lo que pasó en la casa de Cornelio. ¿Cuál es ese misterio que encierra allí? Y es exactamente lo que Dios quiere que suceda en mi casa y en tu casa y en tu casa, en nuestras casas. Que el Señor nos ayude, que esta palabra la ponga muy profundo en nuestro corazón y nos dé la revelación suficiente para que tengamos la libertad de abrir nuestras casas para el fluir de su vida en resurrección. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la casa de Cornelio y el ejemplo que nos da. Gracias, Señor, por el origen que nos muestras en tu palabra, la importancia, la necesidad, Señor, de estas casas. Gracias, Señor, por la comunión, gracias por el fluir de vida, gracias por el interés que tienes con todos nuestros familiares. Gracias porque te acuerdas de ellos, a veces nosotros los olvidamos, pero tú jamás. Gracias porque recordamos que la unidad de salvación, la unidad de bendición es toda la casa. Gracias porque nos has bendecido, y no solamente a nosotros, sino a toda la casa. Gracias porque podemos creer en ti y ser salvos, no solamente nosotros, sino nosotros y toda la casa. Oramos, Señor, que esta palabra, Señor, nos ministre de tal manera que tengamos claridad, que caigan todos los argumentos, que sean destruidos todas las barreras, todos los obstáculos que Satanás quiera poner, para que abramos nuestras casas para la comunión de tu vida. Y a ti, Señor, te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.